Buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio especial de Copa del Rey de final, de Copa del Rey de valor doble. Estoy aquí con mi compañero José Martín y ahora vamos a desgranar pues todos los pequeñas cosas para una previa completa de la final de Copa del Rey que veremos el sábado. Muy buenas tardes, no somos Fran Martínez, el de la Liga en directo, no le vamos a hacer competencia, pero bueno, vamos a dar unos datos, vamos a dar nuestra opinión, lo que creemos que puede pasar mañana, vamos a hacer también un análisis de lo que ha sido el camino del Real Madrid y del Barcelona en la Copa del Rey, eh, vamos a adentrarnos bien en lo que será la final con esta reforma del estadio que ha quedado espectacular en la Cartuja. Y también vamos a comentar un poquito antes de empezar el especial el tema del Valladolid y de la Real Sociedad. Sí, la verdad, porque pensamos el martes haremos programa de la jornada esta intersemanal que hemos tenido, pero me parece que las dos noticias estas son demasiado importantes como para no mencionarlas al menos en el programa de hoy. Primero tenemos la noticia que nos dio Imanol Alguacil en la Real Sociedad, que finalmente no renovará y se irá a final de temporada. Le ha podido la presión. Le ha podido la presión desde que le hemos hecho desde aquí. Bueno, le animamos a que sea el año que viene con nosotros comentarista de Balón Doble. Efectivamente, que venga el día que él quiera al programa, le va a tener más tiempo, así que por nosotros encantados. Pero no, vamos, la etapa de Imanol Alguacil que llega a la final, yo la verdad he sido muy crítico con Imanol Alguacil, sobre todo esta temporada con la Real Sociedad, pero realmente también pienso que tiene un mérito bastante bueno la Real Sociedad que ha creado y cómo ha conseguido que se mantenga en Europa todos estos años. Hombre, sí, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Meterse en Europa. Pero hay que ser crítico, como tú dices, ¿no? Y sí que es verdad que en muchos partidos, en muchos momentos, se ha visto una Real Sociedad que yo creo que podía dar más, que podía competir más. Y con Imanol nos ha acostumbrado a ver una Real muy irregular, que se conforma con muy poco Uh -huh. y que yo creo que con el equipo tan bueno que tiene, podremos haber visto mucho más de la Real. Pero bueno, desde aquí darle la enhorabuena, Uh -huh. felicitarlo, ¿no? Por la trayectoria, ¿no? Desde 4 o 5 años en Sí, la sí. Real. Es de mérito porque la Liga Española a día de hoy es muy difícil Era, aguantar tanto en un club. era el entrenador que llevaba más tiempo en el mismo club de la Liga Española. O sea que es muy complicado, así que le damos la enhorabuena y nada, que seguro que trabajo no le va a faltar porque Mm. es un buen entrenador. Ya viajó a Sevilla, Así. sí, le han captado fotos en el aeropuerto de Sevilla, ya están los sevillistas temblando, porque por lo que he escuchado y lo he leído, no dicen que puede firmar por el Sevilla, no lo sé. De ahora que también ha cerrado la opción quizás de Íñigo Pérez que ha renovado con el Rayo, pues mira, sería una opción también. Habría que verla, a ver qué, qué ocurre. Bueno, también está Galván y está Caparrós, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa, ¿no? Y el Valladolid El parece Valladolid, que hay venta, ¿no? el Valladolid sí, parece que finalmente han encontrado alguien que le compre a Ronaldo el Valladolid y esperemos sobre todo que tenga una gestión un pelín más responsable que la que ha tenido Ronaldo todos estos años. Además de esto, también, además de la posible venta del Valladolid, que de momento solo quedan rumores porque el equipo oficialmente no ha dicho nada, eh, también queríamos hablar del Valladolid porque se ha consumado lo que ya todo el mundo sabía que iba a ocurrir, que es el descenso del equipo a segunda división. Una pena. Una pena, de aquí lo hablamos todo poca, ¿no? Le damos todo el Todo abrazo ánimo. y todo el ánimo a la afición pucelana. Quiero decir un tuit que me parece curioso de un pucelano. En uno de Offside, creo que se llamaba, ¿no? La Mm. cuenta que hemos visto que anuncia la venta del club por 40 millones. Decía, vale más Zubimendi que el club. Y es una pena, ¿no? Porque ya solo Raúl Moro cuesta 10 millones. O sea que... Pero bueno, sea 40, o sea 100, o sea 10, lo importante es que ya está fuera de las manos de Ronaldo. Eso es lo importante. Que, como tú dices, esperemos que venga alguien que de verdad le importe o por lo menos trabaje de tiempo con este club y haga un proyecto serio. Y el año que viene
o el siguiente, sin prisa, pero haciéndolo bien, vuelvan a primera y se mantengan. Yo reconozco cuando el Valladolid ascendió en la última jornada de la temporada pasada. Recuerdo que yo veía a Pezzolano, vamos, el propio Pezzolano recibió cánticos de Pezzolano vete ya el día que Mm, ascendió el equipo. Y a mí me parecía curioso porque era como, pues, si el equipo ha ascendido y no solo ha ascendido, sino que creo que además fue campeón de la categoría. sí, Y dije, me parece rarísimo que, es que qué más le puedes pedir a un entrenador que llevar a tu equipo al ascenso como primer clasificado, pero ya cuando ha llegado a primera ha entendido muchas cosas de las quejas que tenían los jugadores del Valladolid, los jugadores no, los los aficionados. aficionados del Valladolid, un Valladolid que ha sido un absoluto desastre. En la primera vuelta todavía parecía que podía a lo mejor hacer algo, aunque desde el primer momento parecía que era un gran candidato al descenso, pero esta segunda vuelta es que creo, creo recordar que este dato es correcto, solo ha conseguido un punto en toda la segunda vuelta, que es increíble cómo puede conseguir únicamente ese empate contra Las Palmas y el resto son derrotas tras derrotas tras derrotas. Increíble, Es increíble. increíble y vamos, y habla a las claras de un proyecto que no se sostiene por ningún lado. Desde la venta de Boyomo, que era uno de los centrales más interesantes, y que la venta, mala venta al fin y al cabo, porque se va a ir por mucho más dinero si se va de Osasuna. Y si no, de todas formas, ya ha tenido un gran central Osasuna para esta temporada, que podría haberlo tenido el Valladolid. No sé, los cedidos al final han sido eso, un par de cedidos que no han terminado de funcionar y lo peor de todo es que quizás han sido los mejores, dentro de que no ha funcionado nada, ni Javi Sánchez que se fue lesionado además al principio de este partido y muchos aficionados le acusaron de borrarse, o sea, hay una desconexión total entre jugadores, entre club y afición, por así decirlo, y eso es lo que espero también que se pueda solucionar con la nueva dirección. A mí lo que me llama mucho la atención, y no sé si tú lo escuchaste ayer viendo el partido, comentaba bueno, decía el comentarista que el Valladolid era uno de los clubes que más dinero se gastó en fichajes este verano, por cláusulas de decepciones obligadas, por tema de, ¿sabes? Es el que más dinero se gastó y mira, sí que es verdad que al final es lo que dice el comentarista, ¿no? El máximo dinero que te gastas es por eso, ¿no? Por jugadores que tú habías traído cedido para segunda, que entraban dentro de cláusulas obligadas, que a lo mejor no eran jugadores para primera, pero al fin y al cabo el dato es que es de los clubes que más dinero se gastó en verano. Y es el primer que baja a segunda, un club que desde bien temprano se le veía las carencias y que iba a ser el claro favorito a bajar. mm, es para hacérselo mirar y a Sí. pensar como un club que se gasta tanto dinero. Y que además asciende como líder. Es que a mí me parece que es verdad que en segunda esa temporada, como todas las temporadas en segunda división, fue una locura y pudo ser líder el que cayera. Pero es que era el líder de la liga. Y que el proyecto se caiga tan rápido, con jugadores, tan poca renovación de plantilla, con jugadores que lo han hecho, han jugado tan mal, realmente, porque está feo decirlo de esta manera, pero es la realidad. E incluso en estos últimos momentos que ha venido Álvaro Rubio a hacer algunos cambios, y los cambios tampoco me han parecido la gran cosa. Ayer lo de Ayer, Moro lo de y Raúl Almodóvar Moro, no. que le quita a Raúl Moro y mete a Darwin Machís, que por cierto, este dato también es interesante de Darwin Machís, creo que lo habrás leído, que es uno de los pocos jugadores que acumula 4 descensos consecutivos. Granada, Valladolid, Cádiz y Valladolid otra vez. Es tremendo, ¿no? Es que, Yo no lo querría para mi equipo, es no, verdad. no, ya la próxima temporada no sé yo dónde va a poder encontrar equipo porque ya se ve que últimamente la verdad que no se le da bien mantenerse en primera a Darwin Machí. Pero eso, el cambio a mí me pareció bajar los brazos, al fin y al cabo. Decir, mira, es que vamos a bajar seguro. Pero una de menos, ¿no? Porque al final, en el momento que tú haces. Bueno, Rubio hace los cambios, el Valladolid estaba bien, estaba intentándolo, iba 1-1, Raúl Moro estaba haciendo de los mejores, y es hacer cambio y a los pocos minutos te marca el segundo el Betis, poco después el tercero, y es como lo que tú dices, ¿no? Y te pregunto, no a ti, sino si fuese una pregunta para Rubio, ¿por qué ha bajado los brazos en ese momento si Mauro estaba haciendo el mejor que él, que da el pase para el gol? Y
¿Qué ves para hacer ese cambio? Cuando ibas 1-1 y compitiendo bien para hacer colita. Y Mm. más en el campo del Betis, un equipo que viene de ganar muchísimos partidos, de una dinámica buenísima. ¿Qué ves para bajar los brazos? Si me dices va 3-1, pues sí, venga, quítalo, por lo que No se sea. lesione, que... Pero no sé, yo no entendí el cambio. Ojalá tuviese la suerte para preguntarle qué vio, qué sintió, qué le pasó por la cabeza para cambiarlo, porque yo creo que ese cambio fue lo que hizo que el Betis ya se decantase por llevarse el partido y es más, le mete 4 goles después del cambio. Claro, eso es también, y yo creo que es la conclusión también que se puede sacar, es que estás muy cerca en ciertos momentos de disputarle el partido al Betis y terminas perdiendo 5-1. Es durísimo realmente. Y como esta, seguro que ha habido varias más en la temporada del Valladolid. Ya no es solo que pierdas, porque es lo que digo, el Valladolid podía descender, era uno de los candidatos a descender. Pero es la forma de descender 7-1 contra el Athletic de Bilbao, 0-4 contra el Sevilla, 0-4 contra el Getafe. 5-1 con el Betis. 5-1 con el Betis. Es un equipo que sale goleado todo el 5-1, recuerdo, creo que también, contra el Villarreal. O sea, son Sí. partidos terroríficos todos y en los Sí, que hombre, pierdes por goleada. es el equipo tremendo El equipo que de... menos goles marca y el Sí. equipo al que más goles le marcan. Ha sido el peor equipo de la temporada, pero con diferencia. Que es que la Ha próxima encajado 81 goles y solo ha marcado son 24, 24 goles en 33 jornadas. Que es que no tiene ningún tipo de sentido. menos 57. Tremendo. 81 goles en contra, que es que ya son más de 2 por partido. Incluso si no te meten más, ya son más de 2 por partido. Tiene más partidos perdidos que goles a favor. 25 partidos perdidos, 24 goles a favor. Es que esa es la cosa, es descender de esta forma tan poco digna realmente. O sea, es una cosa muy, no sé, es terrible. Ya lo que hemos dicho, reiteramos nuestros ánimos para la afición del Valladolid, que hay que decir que siempre ha sido una afición que se ha volcado con el equipo. Sí. Veía Zorrilla, estaba prácticamente lleno muchas veces y Y que era viajan. y viajan también, hubo gente viajando, imagínate, vas a viajar al Villamarín con lo difícil que es esa salida, sabes que lo más probable es que te vayas a comer un descenso de tu equipo y aún así fueron. Un jueves laboral, Un, 9:30 de un la jueves noche, laboral que es sabiendo como, que al 99,9% vas a descender. ¿Y qué había? ¿5 o 10? Pues ya son 5 o 10 personas de mérito de que el club debía estar a la altura y decirle toma el dinero de la entrada y o es eso. toma un detalle. Pero increíble, Es eso increíble. también que el Valladolid, obviamente el Valladolid ya a estas alturas iba a descender a segunda, era lógico. Si no era esta jornada era otra, pero imagínate para la poquísima gente que ha decidido ir a verte, poquísima no, porque realmente los que son muchísimos, porque son muchísimos más de los que te mereces realmente. Llegar y brindarle una victoria cuando tú te esperas, imagínate que el Valladolid realmente va por todas y termina ganando el partido en el Villamarín. El Valladolid va a bajar a segunda de todas maneras, Sí. pero al menos tienes ese resquicio de haber dicho, mira, cuando íbamos a descender, dimos el do de pecho, ganamos este partido y yo qué sé, y lo aplazamos todo una jornada más, pero ni eso, o sea, al final ni eso. O sea, que temporada durísima el Valladolid. Durísimo y bueno, vamos a pasar a la final de Copa, ¿no? Sí, Porque mejor yo creo que ya pasemos el ya. martes no hablamos de... Ya el martes hablaremos más de la jornada de liga, pero obviamente hoy teníamos que hablar del partido de mañana, el partido La en el que gran se final juega de la Copa. exactamente. 10 de la noche en la Cartuja, supongo que una temperatura extraordinaria para salir, verlo en un bar, verlo con tus amigos, acercarte al estadio, lo que estén en Sevilla o alrededores, vivirlo, ¿no? Una final es muy bonita y vamos a empezar, ¿no? Un claro favorito para esta final es el Barcelona, a priori, parece ser Yo lo veo bastante claro que es el favorito, pero es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Tú y yo, al Madrid no hay que darlo por muerto, ¿verdad? no, el Madrid es un equipo que en las finales se crece, todo el mundo lo sabe, es un equipo que ha ganado muchos títulos muy inesperados en los últimos años, además. Mismo hablamos de la Champions de 2022, el Madrid con la Champions sí, pero también incluso con la Copa del Rey ha habido temporadas que se la ha llevado el Madrid y era raro que se lo llevase y aún así ha terminado ganándola. Y sí, al Real Madrid creo que nunca hay que darle por muerto, aunque es verdad que el Barcelona ahora mismo le mete miedo a cualquiera porque está en un Sí, hombre. nivel fantástico. Yo creo que ahora mismo lo que
pienso yo, le puede pasar por la cabeza a los madridistas, es esta final de la Supercopa de España, Ujú. donde si no expulsan a Cheni, creo que es, ¿no? Así es, sí. A Cheni hubiera sido una goleada tremenda del Barcelona. Y yo creo que es ese miedo, ¿no? Un Barcelona que parece que los dos últimos partidos sí que es verdad que la defensa del Barcelona flaquea un poco, pero arriba es intratable. No hay quien frene ni a Rafinha, ni a Lamine, ni a Daniel Olmo cuando juega, ni Ferran Torres, que aunque es suplente, pero es, que lo vamos a hablar un poquito más para adelante, pero es el máximo goleador junto con Hendrik de esta Copa del Rey. Es increíble, la verdad, porque es eso, Ferran, lo que tú has dicho, Ferran, Rafinha, Dani Olmo, Lamine, está haciendo también un temporadón Pedri, o sea, está haciendo un temporadón del Barcelona al completo, pero sobre todo eso, de tres cuartos para arriba, es letal. Yo no sé si el Real Madrid, la cosa es esta, si hubiera sido al revés, si el Real Madrid fuera el que jugase increíble y el Barcelona el que tuviera que ir a verlas venir, seguramente el Barça no habría optado por lo que voy a decir ahora que creo que va a optar el Madrid. Pero el Madrid igual no le vendría mal optar por un planteamiento más defensivo, donde intente parar el ataque del Barça por lo que sea y después tirar a la contra con los jugadores que tiene, que son muy rápidos y muy buenos en eso. O sea, no sabría decirte. Lo que hay que tener en cuenta, y también son buenas noticias para el Real Madrid, es la baja de Lewandowski, de Casado, Ujú. creo que de Gavi también es baja. Quiero o no, no tener a Lewandowski siempre es favorable para el equipo rival, Ujú. porque está en un estado de forma brutal, lo estuvimos hablando el otro día, es el Pichichi de la liga, a pesar de la edad que tiene, es un delantero que siempre da guerra arriba. Y es lo que dice, yo creo que al final Madrid, como tú comentas, puede que salga con un repliegue atrás y me espere a la velocidad de Vinicio, a la velocidad de Rodrigo, de Carvajal, balones en alto y intentar pillar un poquito atrás al Barcelona, donde está flaqueando un poquito atrás con Jules Koundé, Paco Barci tampoco está bien. Veremos. Ujú. La verdad que es eso, o sea, pero claro, por el mismo punto, yo creo que realmente lo que el Real Madrid tiene que trabajar más, realmente, es que el Barcelona, si le marca un gol, el Barça al Real Madrid, que el Real Madrid no se venga abajo, que es lo que pasa, lo que pasó en la Supercopa realmente, que el partido va 0-0 y al contrario, creo que al contrario no suele pasar, o sea, si el Real Madrid le marca al Barcelona, creo que el Barcelona aún así quiere llevar la iniciativa en todo momento, Sí, quiere me ser el gusta. equipo que más, ya no es que tenga más posesión, sino también el equipo que tenga la iniciativa del juego. Mientras que cuando es al revés, cuando es el Barcelona el que ataca primero y el que marca primero, el Real Madrid ya se viene abajo, no sabe, empieza a haber muchos huecos en la defensa, huecos que, ya te digo, si no Lamine Yamal, Dani Olmo o Rafinha van a aprovecharlos en todo momento. Sí, y quiero, antes de seguir analizando un poquito los rivales, vamos a hablar un poquito de datos. Hay que recordar que el Barcelona es el equipo con más títulos de la Copa del Rey, con 31 de 42 finales que ha disputado. Sí, Eh, Barcelona es el el rey de Copa, absoluto, el rey de como copas, totalmente. el Madrid, en cambio, tiene 20 títulos, pero sí que puede ganarle al Barcelona en el sentido de que el Real Madrid junto al Athletic Club de Bilbao son los que más presencia tienen en la Copa del Rey con 113 ediciones. 113 ediciones de la Copa han vivido Real Madrid y Atletis de Bilbao, ¿eh? Yo creo que no se han perdido ninguna. No, no, totalmente. Ninguna. Pero bueno, sí que es verdad también que es la primera final que vamos a ver entre Barça Madrid o Madrid y Barcelona desde que está el nuevo formato. No sé si esto habla, creo que habla realmente bien del nuevo Sí, formato, en el sentido de lo que decía Rubiales que iba a ser el nuevo formato, que era pues algo para que no fueran solo Real Madrid y Barça los que pudieran y que equipos que tengan un pelín menos de banquillo, por así decirlo, también tengan opciones de ganar la Copa del Rey. Yo creo que aún así, obviamente, Barça y Madrid siempre son favoritos todos los años, pero vamos, es bonito también que hasta ahora no hayamos visto una final Barça-Madrid, hayamos podido ver a otros equipos en finales, como hemos visto alguna final de Osasuna, ganó el Betis una temporada, en una final Betis-Valencia, que también no estaba ninguno de los dos. Así que bueno, me parece bien que haya esta variedad de finales. sí, ¿no? Porque creo que esta es la sexta edición, creo, desde que está el nuevo Ujú. formato, donde, como tú bien dices, hemos visto un Valencia Betis, que ganó el Betis, hemos visto un Osasuna Real Madrid, que ganó el Osasuna, hemos visto No, no, ganó el Real Madrid. Es verdad, uy, tenía en la cabeza que había ganado el Real Madrid y solo perdona.
Ya hemos dado un título de más de la Osasuna. Ujú. Que también hemos visto un Atleti Mallorca, el año pasado creo que Sí, fue. Atletis Mallorca, ¿verdad? Hemos visto un Real Sociedad Athletic Club, creo que también, que ganó la Real, ese fue el año de la pandemia. O sea, hemos visto muchas finales con muchos equipos diferentes, mucha variedad, y en las que creo que Barcelona o Madrid han estado en una o dos ocasiones como mucho en estas seis finales de esta sexta edición del nuevo formato. Ujú. Que es lo que tú dices, ¿no? Habla muy bien del nuevo formato. Sí, sí. Es largo, es diferente, pero es lo que tú dices, ¿no? Se le da una oportunidad más a lo mejor al equipo que menos opciones tiene. eh, Da otra vistosidad al formato. Sí, además también la idea está de que se juegue siempre en el campo del equipo de menor categoría. También es algo, no sé, son detalles que son interesantes y que me parece que hacen que el formato sea más entretenido al final, porque si es eso, es como, vamos, en el caso del Madrid no le salió contra el Alcorcón, por ejemplo, pero cuando tenías un Real Madrid que la cagaba en la ida contra un equipo de tercera división, después llegaba la vuelta y el Madrid ganaba por 6 goles y se acababa la historia, o el Barça incluso también. Podía empatar en la ida y en la vuelta ganaba por un montón de goles. Entonces está bien eso, que si tienes un mal partido te puedas ir, que es interesante y además son menos partidos, que no está mal tampoco. Yo sí que es verdad que también eliminaba el partido de vuelta de semifinales. Mm. Yo lo hacía toda la edición a un solo partido y además también le quita tú un partido más a los futbolistas, Mm. que es mucha carga, ¿no? Ya lo haremos el martes, pero también la Champions el año que viene eliminará la prórroga. Sí, eso ya hablaremos el martes, Que pero a mí me parece terrible, la verdad, pero ya hablaremos, ya hablaremos. mm, El caso, yo con el formato de Copa, si hubiera que cambiar algo, a mí me gustaría también que fuera, lo que pasa que esto es una utopía, no creo que vaya a pasar, no, que fuera sorteo puro. Desde una cierta, de la ronda en la que entran los equipos de primera, por ejemplo, o de que entran los equipos de Supercopa incluso, sí, que sea sorteo puro y que te pueda tocar en 16avos un Real Madrid-Barcelona, por ejemplo. sí. Sería algo que a mí me parecería muy interesante, lo que pasa en la FA Cup de Inglaterra. Y no sé, me parece que es algo que podría darle juguillo y partido, y además lo que dicen muchas veces los dirigentes del fútbol, partidos interesantes en cualquier momento. Pues te puede encontrar eso, un Real Madrid Atlético en 16avos de Copa. Y en semifinal un Barbatro Villanovense. Exacto, O sea que también. es tremendo, ¿no? Y verte en la final un Barbatro o un Villanovense. Nada, sería tremendo. Es muy carambolesco, pero puede pasar. Pero sí, es verdad que esas son cositas que a lo mejor en un futuro pues, podríamos ver. Pero sería lo suyo, ¿no? Un formato, un sorteo puro. Y yo lo vuelvo a repetir, eliminaría el partido de vuelta. Todo a cara o cruz en ese partido de ida de semifinales, sin dejarse nada para la vuelta, meter ese 4-4 entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, lo que hace una prórroga Una prórroga, tremendo. unos posibles penaltis Exacto. ahí, Dios mío. No, porque al final la vuelta es casi un mes después, ya no llega de la misma forma, puede que esté eliminado de la Champions como le pasa al Atlético de Madrid, la moral no es la misma. Hay que darle una vuelta a eso. Pero bueno, de momento, contento con el nuevo formato. Sí, sí. Llevamos 6 ediciones muy buenas. Donde antes siempre veíamos Madrid o Barça en la final y ahora lo vemos menos, que también se agradece. Hemos visto una Supercopa con Mallorca, Osasuna, Valencia, Betis, Atleti, mucha variedad y lo agradecemos. Pero bueno, vamos a comentar también el camino. Puede que el camino del Real Madrid haya sido más sufridor que el del Barcelona. El Barcelona parece que ha tenido un camino donde ha jugado más tranquilo, donde no ha sufrido tanto como el Real Madrid. El, Muy. el Barcelona ha jugado con el primer partido que jugó en el camino fue contra el Barbatro, que ganó 0-4, partido Victoria fácil. sin complicaciones ninguna. Después se enfrentó al Betis, que parecía que iba a ser un partido más igualado, más disputado, y al final 5-1. Recordando también que le quitaron 2 goles al Barcelona, tuvo un par de palos, o sea, fue muy superior. Es que lo que pasa con el Barcelona es esto, cuando se convierte en un equipo dominador, olvídate, y es lo que le pasó al Betis, que además el Betis en ese tiempo no estaba como ahora tampoco. Sí. Pero como se ponga de modo marcar goles, olvídate, que es lo que le pasó al Betis. Y después ya en cuartos se enfrentó el Barcelona de Valencia, un Valencia que llegó a cuartos de final de la Copa, sorprendentemente, pero bueno, llegó, ganó 0-5, en lo que ha dicho, ¿no? Un Barcelona que menos la semifinal contra el Atlético de Madrid, un camino plácido, Martillo pilón.
Vamos, destrozando a los rivales realmente. Como, bueno, venga, tenemos que jugarlo, jugamos y listo. Y las semifinales, sí que es verdad que en la ida, 4-4, partidazo absoluto contra el Atlético de Madrid, Ujú. en Montjuic, la vuelta en el Cívita ganó 0-1, pero bueno, ese ha sido el Increíble camino lo de... del Barcelona, un camino plácido, excepto en el partido de ida de la semifinal. Es ahí donde también, aparte de la buen estado de forma en la Champions y en la Liga, donde vemos al Barcelona, puede que incluso dos escalones por encima de Real Madrid, Ujú. puede, pero bueno, vamos a ver el camino del Real Madrid. Un Real Madrid que en la primera ronda se enfrentó a la Deportiva Minera y la verdad que tuvo un partido bastante plácido en el que terminó 0-5. Creo recordar que este fue el famoso partido en el que Vallejo iba a jugar, pero al final se borró un poco y terminó haciendo que Ancelotti lo apartara definitivamente del equipo. Recuerdo, ¿eh? Porque, vamos, es una cosa de la que me acuerdo, un dato aleatorio. Después, en la siguiente ronda se enfrentó al Celta, Celta al que terminó ganando por 5-2. Partido Partido que que se le muy complicó, disputado también. aunque parezca que no, aunque parezca por este resultado, 5-2, no sé qué, pero le costó mucho al Real Madrid 5-2 se decidió en la prórroga, creo que fue. en No la se le llegó a los prórroga. penaltis, ¿sí? Porque el Celta empató, creo que en el último momento del Uh-huh. partido. Pero bueno, Después, en cuartos de final, se encontró con el Leganés, un Leganés al que le ganó 2-3 con un gol en el último minuto, recuerdo, que creo que fue de Gonzalo García el gol. Pues eso, otro partido sufrido del Madrid con pues, un equipo, pues el Leganés, que lo peleó mucho y que podría haber sido otra vez en semifinales, porque el Leganés hace no tanto, también recuerdo que estuvo en semifinales de Copa sí, y estuvo a punto de dar la sorpresa y eliminar al Real Madrid. que está, bueno, eliminó al Real Madrid y creo que jugó esta semifinal con el Sevilla, que fue la última vez que jugó el Sevilla la Copa del Rey contra el Barcelona en el campo del Atlético de Madrid, que perdió el Sevilla 0-5. Sí, esa final. Pero llegó el Leganés a semifinales, que es Exacto, que lo... llegó a semifinales, que fue una cosa... y estuvo a punto de volver a hacerlo. Y ya después, en semifinales, se encontró con la Real Sociedad y aquí fue un poco al revés que hizo el camino opuesto al del Barcelona. Empezó ganando fuera de casa por la mínima, con un 0-1 que se veía bastante autosuficiente del Madrid. Parecía que el Real Madrid no iba a tener problemas en la vuelta, pero en la vuelta, vaya, sí tuvo problemas, que terminó quedando el partido 4-4. Partidazo. Partidazo, una exhibición creo que de Oyarzábal, que marcó un par de ellos y un Real Madrid que sufrió muchísimo, muchísimo para terminar metiéndose en esta final de Copa. Así que claro, es que el camino a la final es otro argumento más quizá a favor del Barcelona, en el sentido de que ha tenido un camino que para ellos ha sido mucho más fácil y mucho más dominador. Sí, y vamos a hablar un poquito de los máximos goleadores, ¿no? Porque, como ya lo hemos dicho antes, el máximo goleador de esta Copa del Rey, con 5 tantos, los dos son de los dos equipos que están en la final. Por parte del Barcelona, Ferran Torres con 5 tantos. Y por parte de Real Madrid, Endrick, que es lo sorprendente. Sí, Bueno, ya es sorprendente los dos. Pero Endrick sí que es verdad que juega muchísimo menos que Ferran Torres. Y que sea el uh-huh. máximo goleador es sorprendente. Sí, da buena muestra yo creo también de la capacidad goleadora que tiene Hendrik en el poco tiempo que le deja Ancelotti. Ahora le está dejando un poco más de minutos, le está dando un poco más de galones. Y a mí me parece bien porque realmente el chaval se lo ha merecido con los... Y más aún viendo estos datos, en los que puede ser el máximo goleador de la Copa. Y también, vamos, Ferran, es gracioso porque ves ahí que realmente los que más importantes de Barcelona y Real Madrid en esta Copa del Rey han sido un poco los segundos, los escuderos, no los legionarios, los primeros, como Lewandowski, como eso, como hemos dicho, Rafinha, estos jugadores que seguramente van a ser los titulares en la final y a lo mejor los que marquen en la final. Pero los que han dado el do de pecho y han conseguido las mayores cifras han sido jugadores que no son tan titulares, como Ferran o como sobre todo Hendrik, la verdad. Así que no sé, es interesante. Y el máximo asistente, Rafinha, con 4 asistencias por parte del Barcelona. Y por parte del Real Madrid, otro sorprendente como es Arda Güler con 3. Sí, la revolución de los jóvenes realmente, porque además en un entrenador Ancelotti que suele ser muy reticente a la hora de meter jóvenes como Arda Güler, como Hendrik, ha tenido siempre problemas con eso, de que no metía a los jóvenes y metía siempre a los mismos jugadores por muy mayores que estuvieran o por muy cansados que se vieran.
Entonces, pues nada, una revolución interesante en el Real Madrid de los jugadores jóvenes como Endrick o Arda Güler, que tienen una pinta, Arda Güler realmente tiene una pinta espectacular. Yo no confiaba nada en que se fueran fichajes, porque a mí los fichajes que son robados de un equipo a otro, como pasó en el caso de André Gómez, por ejemplo, me parece que ya empiezan mal, o Mariano incluso, que iba a fichar por el Sevilla y termina fichando por el Real Madrid. Son fichajes que a mí me parece que ya del principio empiezan mal. Pero en el caso de Arda Güler parece que en este caso el Real Madrid pues hizo bien en terminar robándoselo al Barcelona. También el que iba detrás de Arda Güler con las mismas asistencias, la que me salía ante Arda Güler, era Brahim Díaz, con también tres Fíjate. asistencias. Sí que es verdad que Brahim Díaz juega más que Ujú. Arda Güler, tiene una calidad indudable, creo que fue más protagonista el año de temporada pasada que esta, Ujú. pero bueno, Bueno, ya que hablamos ya que estamos en el especial final de Copa, podemos hablar de cosas específicas del Real Madrid o de Barcelona. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de esto, ¿a ti te parece que quizá Brahim debería ser titular por delante de Rodrigo Gómez? a mí, a mí que Rodrigo me gusta. Es Ujú. una debilidad mía, la verdad, me gusta mucho como futbolista. Pero sí que es verdad que Brahim Díaz, cada vez que juega, demuestra la calidad que tiene. Sí que es verdad que me parece que a veces Ancelotti es injusto con Brahim, con el malagueño, porque cada vez que juega se hace notar, es determinante en muchísimos partidos, pero yo aquí me decanto por Rodrigo. Ujú. Para mí sí. Para mí yo creo que Rodrigo debería ser titular. Rodrigo debería seguir siendo Sí. el titular. ¿Para ti qué? Yo en verdad he sacado este tema porque sé que es un debate muy sonado en el madridismo y hay opiniones muy dispares, sobre todo con Rodrigo. Yo siempre veo opiniones, hay mucha gente que lo pone como si fuera el peor futbolista de la historia y yo la verdad es que estoy contigo. O sea, a mí me gusta Rodrigo, me parece que es un jugador un poco infravalorado y sobre todo que por no jugar en su posición también, porque al fin y al cabo él juega por la derecha, pero él lo ha dicho mil veces que no le gusta jugar por la derecha. Él quiere jugar por la izquierda. El fastidio es que por la izquierda está Vinicius, Ya, que últimamente quizá, si hubiera que quitar a uno de los de arriba, quizá el que habría que quitar sería Vinicius, ya. a pesar de que es muy participativo, él siempre lo intenta, pero últimamente su nivel no está a la altura. Y yo quizá vería más quitar a Vinicius que incluso a Rodrigo. No por nada, porque Rodrigo tampoco está teniendo una temporada espectacular este año, todo se ha dicho. Pero bueno, nadie del Real No, Madrid podría decirse que está teniendo una temporada espectacular. Pero, pero porque Rodrigo me parece que es un jugador que aporta mucho cuando está bien, marca goles, pero como churros también. Y no sé, me parece un jugador muy infravalorado. Sobre todo me parece interesante creo que está más infravalorado de puertas adentro del Real Madrid sí, de puertas que de adentro. puertas afuera. O sea, creo que los aficionados de otros equipos ven a Rodrigo con más valor del que le pone la propia plantilla del Madrid. La propia plantilla, no, la propia afición del Real Madrid. A mí me encantaría tener a Rodrigo en mi equipo, la verdad, las cosas como son. Sería, vamos, titular indiscutible, indiscutible, pero vamos, indiscutible. Me Ujú. parece un portentoso, creo que tiene mucho gol. Sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Si juega por una posición donde no es la suya, le cuesta el doble, pero aún así destaca, es determinante, sobre todo en Champions, que lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, pero es una joven promesa brutal. Tiene muchísimo talento. Creo que cuando alguien, aunque va a ser muy difícil por Vinicius, lo ponga en su verdadero sitio, vamos a ver al verdadero Rodrigo y Ujú. va a ser una bomba. Sí, así que estamos de acuerdo en esto. Me parece interesante sacar este tema, ya que estamos hablando de Real Madrid y de Barcelona exactamente. Voy a decir ahora, creo que es interesante también, hablar ya que estamos hablando de los equipos, hablar de los 11 que al menos ponen aquí. Estamos viendo la página SofaScore, los 11 que ponen aquí, a ver qué nos parecen y línea por línea vamos a ir viendo qué equipo quizás está por encima de ellos, del otro. El Barça, que en portería aquí dice que jugará Szczesny, que sería lo lógico porque está siendo el titular desde hace mucho tiempo. En defensa, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Gerard Martín, que jugará por delante que seguramente juegue por delante por la lesión de Valde, básicamente, si no sería Valde el que jugaría. Esta defensa un poco, a pesar de que me parece que no están haciendo mala temporada, se han tenido sus altibajos, ¿no? Sí, no, yo antes que Cubarsí, creo que si está Araujo,
Ujú. bien. Yo creo que va a ser la pareja central Íñigo Martínez y Ronald Araujo. Sí, y Araujo. Quizás, vamos, yo estoy diciendo la que ponen aquí en Sí, claro, SofaScore, claro. pero sí, seguramente también pueda jugar Araujo. Araujo a mí me gusta mucho también. Me Aunque parece yo, que es muy buen central, la verdad. yo sigo pensando que, aunque fue su posición original, ¿no? La de Jules Koundé en el Llorendis de Burdeos de lateral, pero sí que es verdad que donde ha visto su mejor rendimiento hace central. Pero en el Barcelona parece que están insistiendo y están en modo cabezote en el que sea lateral, que no lo hace mal del todo, Ujú. pero a lo mejor te rinde el doble y el triple de central. Pero bueno, Incluso el propio Jules Koundé ha hecho alguna declaración que otra de que no le gusta jugar de lateral. Que juega de lateral porque al fin y al cabo es lo que le pide el entrenador y él claro. se debe a su equipo, obviamente. Y cualquier jugador quiere jugar, ponme de lo que sea. O sea, si es eso, no jugar, prefiero jugar. Pero que él realmente su posición preferida es la de central, es lógico. Fue con la que se hizo conocido en el Sevilla. Pero bueno, sí, podrían meter a Koundé de central y a lo mejor sacar a Héctor Ford o algún... Pero claro, No, son jugadores que son más de cantera, que no se sabe si... yo creo que será Cheni, será Koundé, Araujo, Íñigo Martínez y Gerard Martín. Yo creo que esa va a ser la línea defensiva. Después en el centro del campo están Frenkie de Jong y Pedri. Sí, es lo que va a Sí, jugar. lo de eso es impepinable, sobre todo la temporada. Yo estoy viendo muchos jugadores, muchos aficionados del Barça hablando de Pedri como un jugador excepcional y que está haciendo una temporada increíble. Creo que es la mejor temporada de Pedri en el Barcelona. Mm, Aparte también está recuperando las lesiones gracias a Sí, Dios por Dios, y tocamos madera sí. porque la verdad que ha tenido un par de años muy complicados con Sí. eso. Además que se hablaba siempre, ¿no? Es que en la selección juega muy bien, pero en el Barcelona no juega, pero parece que este año ha encontrado ese equilibrio, no tanto selección como, como Fútbol Club Barcelona y está teniendo un temporadón Pedri, Ujú. demostrando, parece que por fin el por qué se fichó a Pedri, ¿no? Como el primer año que jugó en el Barcelona, que fue una brutalidad la cantidad de partidos. Se me viene siempre a la cabeza la foto esa de Pedri en los Juegos Sí, Olímpicos, que todo estaba ya el derretido. pobre. Carrera ya vino todas las lesiones, porque es normal. Un chaval tan joven, tantos partidos seguidos, tantas prórrogas que también se comió, es lógico. Pero bueno, como hemos dicho, por fortuna, a día de hoy Pedri es un pilar fundamental para el Fútbol Club Barcelona y para la selección. Y todo lo bueno que sea para la selección, nosotros nos alegramos. Bueno, por supuesto. Después ya vamos a la parte de arriba, que quizá esta parte, antes de llegar a Ferran Torres, que también está a un nivel excepcional últimamente, pero estos tres de aquí quizás son los que más miedo pueden dar a los madridistas, que son Lamine Yamal por un lado, por el otro Rafinha y enganchando Dani Olmo. Brutal. No, no hay otra palabra, brutal. Yo, ni el que quiera cambiar eso, Es que yo creo que además en el caso de Lamine Yamal o Rafinha es que son jugadores que a día de hoy habrá que ver qué es lo que pasa de aquí a final de temporada, pero son candidatos al Balón de Oro, tanto Lamine Yamal como especialmente para mí Rafinha. Están haciendo una temporada espectacular, son casi los mejores jugadores del mundo. sí, no, Rafinha lo hablamos en el anterior capítulo de lo que eran para nosotros los candidatos favoritos a día de hoy para el Balón de Oro, y era Rafinha y Lewandowski, pero es que lo de Rafinha, tío, la primera vuelta que hace, también esta segunda, ¿no? Aunque no esté al mismo nivel que la primera, pero la temporada que está haciendo el brasileño es descomunal, es prácticamente perfecta, se puede coronar con mañana con esa final, con esa copa, se puede seguir coronando con la Champions. Es brutal y inamovible. Es que imagina que el Barça termina ganando el Triplete. triplete. Es que sería una cosa en la que Rafinha sería prácticamente la persona más importante del equipo que lo ha ganado todo esta temporada. Y eso, arriba, a falta de Lewandowski, que está lesionado, pues tenemos a Ferran Torres, que no está haciéndolo nada mal realmente. No, Ferran Torres, como aquí hemos dicho ya un par de veces, lo alabamos porque está teniendo un temporadón a pesar de no ser titular ni jugar muchos minutos, pero sí que es verdad que los minutos que le da Hansi Flick lo está aprovechando muy bien. Es el máximo goleador de la Copa del Rey. Está marcando también goles en la liga. Está aportando con asistencia y con juego y con trabajo. Y creo que es muy merecido, a pesar de que sea por la lesión de Lewandowski, pero muy merecido la titularidad para Ferran Torres. Sí, yo lo mismo, la verdad. Me parece que Ferran Torres, además, creo recordar que era uno de los futbolistas
con mejor ratio de goles por minuto, por así decirlo. Es decir, el que menos minutos le costaba marcar un gol. De los Además, que más de la liga, de los que menos minutos necesitaba para marcar un gol de la liga. además que Ferran Torres siempre, siempre ha sido un jugador muy criticado. Sí, así, esa es otra, que realmente es un jugador que este año creo que se ha reivindicado como un jugador que no es, con todos mis respetos para él, pero no es como Paco Alcácer, por ejemplo, que cuando llegó al Barcelona terminó de delantero suplente, pero sí que se veía que no era lo mismo y se notaba una gran diferencia cuando no estaba el delantero titular, que en ese caso era Luis Suárez. Ferran Torres se ha convertido en un activo importantísimo para el Barça. Un jugador que cuando Lewandowski no está, que es lógico que no esté, porque ya no por la lesión ahora es por una lesión, pero también es porque tiene 35 años, que es un futbolista que está en los últimos años de su carrera, queramos o no. Y Y cabe recordar también que Ferran Torres delantero puro no claro, es extremo. es extremo y no sé, me parece que tiene mucho mérito la temporada de Ferran Torres y vamos, y nos alegramos mucho por él, también por lo mismo que hemos dicho de Pedri, que además no solo con el Barça, sino con el que siempre, además ha sido muy criticado siempre, pero siempre ha rendido muy bien, es con la selección. Sí. Sí, además que se le criticaba también cuando iba con la selección, cuando fue a la Eurocopa 2021, Ujú. porque era, supuestamente decían el yerno de Luis Enrique, que porque fue a la Eurocopa esta que hemos ganado. Vamos, muy crítico, ¿no? Pero creo que esta temporada está demostrando el por qué iba. En la selección, como tú has dicho, también lo ha demostrado, marcando goles. Y bueno, pasamos al Real Madrid, ¿no? Donde creo que es más quebradero de cabeza el Mm. 11 por las bajas y por posicionamiento de jugadores. Sí, sí, vamos a empezar por la portería. En la portería, seguramente sin sorpresas, va a ser Courtois. Sí. Quizá le dé a Ancelotti finalmente por poner a Lunin, pero no creo, sinceramente. Yo con el bien del Real Madrid espero que no. Es que la cosa es que lo que le pasa a Lunin es una pena para el futbolista, porque a mí no me parece. A mí nunca me ha parecido que Lunin sea un mal portero realmente. Lo que pasa es que, claro, cuando tu titular es Courtois, es imposible hacerse un hueco en cuanto Courtois esté bien. Va a jugar todos los minutos porque, para mí, al menos, es el mejor portero del mundo. Entonces es imposible. O sea, no hay nadie que le supere y es imposible hacerse hueco en ese equipo. Y lo complicado que es a la edad de Courtois, que tiene 33, 34 años ya, que es una edad, después de la lesión tan dura que ha tenido, volver a ese nivel que tiene. Es lo que te dice, ¿no? Si no es el mejor portero del mundo, será el segundo, pero ahí tiene que estar. Es brutal. Y estar en esa, es lo que tú has dicho también, estar en esa batalla con 32. Que es verdad que los porteros tienen más longevidad, ¿no? Que los jugadores de campo. Pero, pero vamos, estar en esa batalla es muy meritorio, sobre todo también lo que dijiste, por la lesión que ha tenido, que fue gravísima y él, con cualquier otro futbolista habría sido el final de su carrera, habría vuelto de. Pero Lewandowski iba a decir, Courtois, no, Courtois llegó y volvió prácticamente al mismo nivel, no Sí, tardó casi no, nada de tiempo en volver al mismo nivel. no se notó esa baja de meses, ¿no? Y espero desde aquí que Carvajal, con la elección tan dura que ha tenido, también vuelva a ese Ujú. nivel porque también va a ser primordial en el Mundial del año que viene para la selección española. Cierto. Después ahora en defensa es donde el Real Madrid tiene todas estas bajas, tiene Alaba, ya se fue dubitativo, seguramente no juegue, porque se tuvo que ir al descanso en el último partido de liga. Camavinga ha salido que tiene una lesión completa del tendón Oh, y va a tener mínimo 3 meses de baja. se acabó la temporada. Se acabó la temporada de Camavinga, es una lástima completamente porque no me parecía que estaba siendo una temporada muy interesante de Camavinga, con sus altos y sus bajos, pero aún así una temporada interesante. Eder Militao, que ya sabemos que está lesionado hasta julio, igual que Carvajal. Y después Mendy, que yo he leído por ahí que aquí no lo ponen como No, titular, yo he visto que entra en la convocatoria. pero a mí me han dicho, o yo he leído por ahí, Que entra. que va a jugar finalmente, que puede que juegue de titular, porque yo creo que es el lateral izquierdo que convence a Ancelotti, Sí. realmente. Y Fran García no convence a Ancelotti, por mucho que lo haga mejor o lo haga peor Fran García, no convence. Yo pienso lo mismo que tú, ¿no? Yo, es que aquí en el 11 que te pone en la pantalla te pone Fran García, y lo que te voy a decir, yo creo que al final jugará Mendy. Mm.
Aunque después a lo mejor últimos minutos o por lo que pueda pasar juegue Fran García. Sí, Pero yo creo que el de inicio va a ser Mendy. seguramente no juegue todo el partido, pero de inicio yo creo que sí que empezará Ferland Mendy. Los centrales, los que ya son la pareja de centrales titular, Rudiger Asencio. Rudiger con esos problemas de rodilla que no se sabe exactamente hasta qué punto le van a lastrar, pero bueno, aún así, si está medianamente cómodo jugando, es el mejor defensa de la plantilla. Y Raúl Asencio que se ha ganado el puesto a base de buenas actuaciones. Yo tampoco confiaba, voy a ser sincero. Pensaba yo que Raúl Asencio no iba a terminar haciéndose con esa titularidad, pero mira, ha conseguido convencer a Ancelotti, que como he dicho también, lo vuelvo a repetir, es bastante reticente con los jóvenes, pero en este caso también por las bajas, todo se ha dicho, Sí. pero ha conseguido, Yo creo que al final no tengo remedio. sí, no ha tenido más remedio, pero bueno, ha conseguido hacerse con la Sí. titularidad y no ha desentonado tampoco, que a mí me parece que eso es lo más interesante. Lateral derecho, aquí ponen a Fede Valverde, A mí es que no me gusta ahí, pero ya, pero antes esta sí que también es por la necesidad. que Lucas Vázquez, con todo el respeto, No, Lucas Vázquez últimamente esta temporada, la verdad que está siendo la definitiva de Lucas Vázquez no va ahí, no. no es lateral derecho. Igual de extremos mejor, es peor, pero lo que no es el lateral derecho. Tchouaméni, lo ponen aquí, para mí el hombre de todo del Real Madrid. Yo pensaba que iba incluso a rotar en 3 semanas y finalmente no rotó. Tchouaméni está jugando todo, ha conseguido ganarse a Ancelotti, se ha ganado también un poco a la afición, yo creo. Sí, porque hasta hace poco fue muy criticado. Muy criticado, pitado en el Bernabéu incluso, pero sus últimas actuaciones a mí me parecen, bueno, yo es que, ya lo digo, Tchouaméni sí me gusta mucho, es un futbolista que me parece muy interesante y a mí y juega en una posición, el mediocentro defensivo, que yo siempre pienso que es una posición muy infravalorada y creo que Tchouaméni, incluso cuando le pitaban y estaba en mal nivel, me parecía que estaba infravalorado y a día de hoy, por suerte, Tchouaméni me está dando la razón y está jugando a un gran nivel. Junto a él ponen a Modric, Sí. que el hombre tiene 40 años, pero es que es el mejor mediocentro del... Toni Kroos también tenía casi 40 años y a día de hoy se le echa de menos lo más grande, ¿no? También es verdad, que al fin y al cabo Se nota mucho la mano de Toni. es el que tiene mejor pie. De los mediocentros del Real Madrid, Modric todavía es el que tiene mejor pie. Así que lo lógico es que juegue él. Si no juega él, igual entra Ceballos, aunque no sé si... Yo pondría ante a Yo también. Arda o a Brahim. Sí, también es verdad. Podría jugar ahora, pero bueno, Modric yo creo también por galones, por Sí. veteranía, pues tiene que Y por entrar. el partido que es, yo creo que va a ser Modric. Yo Por creo eso. que sí, ese va a ser el medio centro. Porque el otro es El Bellingham. otro es Jude Bellingham, que también impepinable. Un futbolista a mí me encanta. Me parece que está también recibiendo, es que está recibiendo críticas todo el Real Madrid, ¿no? Pero está recibiendo críticas Bellingham y yo las veo un poco injustificadas en el sentido de que puede jugar mejor, peor Bellingham, Que siempre lo deja todo. pero siempre lo deja todo, exacto. Sí, yo me acuerdo del partido de cuarto de la Champions cuando... No, cuarto no, octavo, con el Atlético de Madrid, en la prórroga, él junto a Mbappé es el único que corre. Exacto. Era en el 110, 112 creo, y corriendo con la lengua afuera, y era de los pocos. O sea, como tú dices, podrá hacerlo mejor, podrá hacerlo peor, pero es de los pocos, por no ser el único, que se deja el alma por el Real Madrid. Un futbolista para mí ya cayó de pie el año pasado mejor, vamos, mejor que nunca, porque marcó un montón de goles, fue una solución al gran problema que tenía el Real Madrid, de que no tenía un delantero titular al uso, tenía a José Lu, que también fue muy útil, pero Es que tampoco puede hacer toda la temporada como el año pasado. Es que lo del año pasado fue extraordinario. claro, Es que no era explicable. Es que como empezó Bellingham, que Bellingham fue, por así decirlo, el salvador del Real Madrid en las primeras 10 jornadas prácticamente, aunque después siguió jugando muy bien. sí, sí. Pero es el que salvaba al Madrid todos los partidos. Es imposible igualar eso. Bueno, imposible. Muy Prácticamente difícil, imposible. sí, sí, sí. Y este año, pues claro, acostumbrado a que el año pasado Bellingham era 10 todos los partidos, pues este año a lo mejor un 8. Y la gente, pues, oye, tío, este año pasado era un 10 y este año un 8. Pero hay que entenderlo. Pero sigue siendo un 8, ¿verdad? Exacto, Que hay que sigue siendo, entenderlo. Hay que entender que no siempre te puede dar un 10. y Pero sigue bueno. siendo uno de los mejores, para mí sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, por mucho que Yo- ahora la gente lo ponga, es lo típico. Pasa mucho con la opinión pública también en cuanto a fútbol, de que si no eres un 10 en todos los partidos, ya eres un 0.
Bellingham es tremendo. Y Bellingham a mí me parece un espectáculo. Es más, yo me atrevería a decir que de aquí a 10 años Bellingham puede tener uno o dos balones de oro. Ujú. Para mi gusto, porque Sí, es un sí. jugador que me gusta, que creo que es determinante, y la temporada pasada fue descomunal. Así que es verdad que esta, pues, ya no es él, es el Real Madrid en sí. Ujú. Todo el Real Madrid No, ha pegado un bajón de claro, nivel, yo pienso. no destaca nadie, pero sí que es verdad que de nadie, Bellingham o Mbappé son los que despuntan un poquito. Ujú. Pero bueno, Pero bueno, ya vamos a la línea de ataque donde seguro jugará Vinicius, sí. seguro, porque es un futbolista que es clave para Ancelotti a pesar de que no esté en su mejor momento. Después, Mbappé, pues parece ser que llega, lo cual bien, supongo para el Real Madrid genial, porque Mbappé es el mejor, uno de los mejores jugadores que tiene. Y por la otra banda, pues ya hemos dicho aquí que preferimos que juegue Rodrigo, que es lo que dice también Sofascore que va a ocurrir, que jugará Rodrigo por la otra banda. Sí, yo creo que el partido de mañana no es para experimentar, es un clásico, es Ujú. una final de Copa, es un título, y más ahora el Madrid que está fuera del Champions, Claro. donde ve que el Barça puede hacer triplete, es la única forma que tiene ahora mismo el Real Madrid de poder frenar un poco ese arreón o ese triplete del Barcelona. Mañana va a salir con todo el Real Madrid. No sabemos muy bien cómo va a plantear el partido, si es como tú dices de aguantar atrás y a la contra, si va a salir del tirón hacia adelante en los primeros minutos y después un poquito atrás, si va a hacer un partido en el bloque centro, no sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que sabemos que el Real Madrid va a salir con todo, artillería, no va a haber ningún experimento. Lo único que hay duda ahí a lo mejor es Fran García, Mendy, o Mendy Sí. primero y después Fran García. Es lo único, pero por los demás yo creo que el Madrid tiene que ir a por todas. Ya no es que vaya y no, es que tiene que ir a por todas. Sí. Mañana tiene el Madrid la oportunidad de poder limpiar un poquito la temporada, de decir, mira, la liga está complicada porque está complicada, y Ujú. más la semana que viene con el clásico en Montjuic encima, y ya sin Champions, yo creo que mañana el Madrid se juega muchísimo más que el Barcelona. Sí, yo creo también, tengo que decir que quizás si el Madrid también se puede un poco aferrar a la idea de que si gana esta Copa del Rey, puede un pelín, no voy a decir que vaya a desmotivar al Barça del todo, pero puede desmotivarlo un poco de cara a los próximos partidos. Es verdad que el último partido que le queda al Barça antes del Clásico es contra el Valladolid, es decir, que es un equipo que muy seguramente vaya a ganar el Barcelona porque el Valladolid ahora ya sí que no se juega absolutamente nada. Pero igual puede desmotivar al Barça de cara a este final de temporada No, al clásico también, y al ¿no? clásico ese en el que quizás, pues, imagínate que el Madrid consigue ganar el partido también ese de Montjuic. Se ponen puntos. Se pone un punto y con que el Barça un día de esto, con la tontería, empate y tienen partido, por ejemplo, en las últimas una juegan en San Mamés, por ejemplo. O sea, que son partidos que dentro de que el Atlético tampoco se va a jugar nada esa... Y lo malo es que el Atleti llega a la fin. Lo malo dentro, pensando en el Real Madrid, que el Atleti llega a la final de Copa y llegue a ese Claro, y partido juegue allí con la el chancla. Bilbao Athletic. Sí. Sí, pero vamos, es eso. O sea, que creo que el Real Madrid también tiene que tener un poco en la cabeza, realmente como motivación para esta final, la idea de que esto puede ser un palo a la temporada del Barcelona, el que el quitarle la posibilidad de hacer otro triplete, que es una ilusión que el Barça tiene porque tiene opciones reales a día de hoy. Es lo que estamos hablando, ¿no? Es favorito del Barcelona, muy favorito del Barcelona, pero se la juega más el Real Madrid. Yo creo que el Barcelona, obviamente, el Barcelona quiere y tiene que ganar, pero el que a lo mejor tiene un poquito más de presión, por eso que estamos hablando, es el Real Madrid, ¿no? Se ve más obligado. Pero bueno, esto es una final, las casas de apuestas, la gente en sí da favorito al Barcelona, pero como hemos dicho, el Real Madrid no hay que darlo nunca por muerto, ni en el minuto 90, Ujú. porque el Madrid nos ha acostumbrado en muchísimas ocasiones, en los últimos 20, 30, 40 y hasta ciento y pico de años, de que el Real Madrid, hasta que no pita el árbitro, no se puede No se decir puede hasta decir que aquí se ha acabado, terminó. sí, sí. O sea que a lo mejor te va en el minuto 85 el Barcelona ganan 3-1 y en el 93 hay un 3-3. Y nos vamos a la prórroga. Ujú. O no sé. A mí me gustaría, ¿no? Una prórroga, una Una final prórroga, una disputada. final, sí. Yo sé que a los madridistas le va a dar un infarto, pero. Bueno, madridistas y a los culés, a ambos les va a dar un Exacto. infarto con eso, pero sí, hombre, estaría interesante una final. Lo típico, que los que están acabando últimamente acaban en penaltis muchas.
Yo creo que la gente da muy favorito al Barcelona, cosa entendible, pero en el sentido de que a lo mejor el Barcelona gana abultadamente. Y yo creo que el partido mañana no va a estar abultado. Yo creo que el Ujú, partido mañana va a estar muy disputado. Creo que, aunque parta con cierta ventaja el Barcelona, creo que va a estar en detalles. ujú, Creo que puede acabar con un 2-1, un 3-2 también puede ser, o un 2-2, 2-3. No estoy ujú. hablando que sea para el Barcelona, pero que va a ser por detalle. Va a estar más No, peleado de lo que sí, dice mucha gente, ¿no? no creo que vaya a ser un partido como el de la Supercopa, que se adelanta el Madrid, pero después otro y otro y otro el Barcelona. No, Ujú. creo yo, por lo que estamos hablando y por lo que nosotros analizamos desde nuestra perspectiva, que se juega el Madrid, yo creo que va a ser un partido muy disputado y que se va a decidir por detalle. Muy bien, yo creo que como última cosa que podemos hacer del podcast este, podríamos dar pues una porra, ¿no? Cada uno de los dos un resultado que creamos que va a ser el de esta final de Copa. Yo ya no me atrevo porque como soy un café. No, sí, aunque sea para agafarlo y que no apuesten los que nos escuchen a esos resultados. Pues mira, yo estoy defendiendo el partido no abultado y el partido disputado. Pero lo que en mi cabeza nada más que se repite y se repite es lo que voy a decir. Yo me llevo por impulso y le voy a decir. Yo creo que va a ser un Barcelona 3, Real Madrid 1. Ya me lo has robado enteramente. Era exactamente lo que iba a decir yo. Barça 3, Real Madrid 1. Pero bueno, tendré que decir otro, ya que mira, vamos a, lo siento por la gente del Barça, pero yo voy a ser incluso más hiriente y voy a decir, digo que lo siento por la gente del Barça porque somos gafes. Barça 4, Real Madrid 1. Bueno, Y un pues, poco más abultado. pues nada, aquí le damos enhorabuena al Real Sí, Madrid de por el nada, título número 21. espero que Ancelotti, no, aunque sea el Tour del Bernabéu, yo que sé, que nos den algo. Enhorabuena por tu 21 Copa del Rey al Real Madrid y nada. Lo siento del Barcelona. Porque cada vez que Sí, decimos por resultados. esta, yo tengo que decir que en mi... es que lo repasé hace poco porque dije, ¿cómo fue esto que yo hice del... cómo iba a acabar el descenso, el título y esto? Y yo puse que el Atlético casi ganaba la liga y que bajaba el Español. Al final el Español se clasificará para Europa. Y que Osasuna sufría, que ahora mismo está octava, hablaremos de ello, que está el equipo metido en Europa. Esto es nada, aquí nosotros podemos hablar de fútbol como nosotros nos parece, pero Sí, de pero pronóstico poco. de pronóstico no se nos da muy bien. Podemos hablar del fútbol, analizarlo, pero pronosticarlo, la verdad que no es lo Bueno, nuestro. también nos podéis pagar por contragafe, Sí, obviamente. claro. Nosotros funcionamos muy bien, Nosotros, lo hemos demostrado. Lo ya hemos sabéis, demostrado. nos podéis contactar por Twitter Exacto. y Mira, nosotros... que la semana que viene se juega el descenso en la Liga Griega. Decir que, bueno, Liga no porque ha terminado, bueno, en la Premier. Decir que el Ipswich pierde por golear. Ahí está. Y ya, pero gana, Nosotros, ahí está. gana. Muy bien, muy bien. Pues vamos, como última cosita de la que podemos hablar también para terminar ya el podcast, ha sido un poco la imagen de hoy que han puesto varios medios, que ha sido la imagen del árbitro de la final, Llorando, ¿no? de Burgos Bengoechea, llorando y acusando un poco a los equipos realmente a toda la prensa y a todo el mundo del fútbol de tenerlos un poco desamparados. No sé tú qué opinas al respecto de esto. Yo creo que más que llorar, tengo que llorar yo, ¿no? Porque es tremendo. ¿Hay que defender el estamento arbitral? Sí. ¿Se pueden equivocar? Sí. Pero ya lo hemos hablado, cuando tienen una ayuda como el VAR, no se deben de equivocar. Y cuando toda la jornada se habla del árbitro, es por algo. Sí, yo considero también eso, que obviamente toda crítica que se haga se tiene que hacer desde el mayor respeto a los Sí. árbitros, que obviamente pues son como el mismo, creo que de Burgos Bengochea también venía un poco a decir eso, que al final detrás del árbitro hay una persona, hay una familia y hay una gente que sufre mucho los insultos de los demás, de las demás personas y algo con lo que tienen que vivir los árbitros, que como con los futbolistas, es algo que viene en el sueldo, por así decirlo, de que, oye, cuando tú te expones a ser árbitro, sobre todo, casi me da más pena los árbitros, no como de Burgos Bengoechea, sino más los árbitros de tercera Sí, división, de primera federación. de primera federación, equipos Que digo se yo, pueden equivocar y no tienen ayuda. árbitros que no tienen ayuda y además que cobran, no cobran gran cosa. No, árbitros, yo estoy diciendo árbitros que difícilmente son profesionales, por así Sí. decirlo. Pero bueno, cualquier crítica tiene que ir siempre para mí desde el respeto,
pero es cierto que lo de esta temporada también leía cosas que había dicho antes de Burgos Bengoechea, de decir que los árbitros tenían un gran nivel en España. Creo Se que hace nota, falta también un poco de autocrítica por su parte, porque al fin y al cabo se nota, incluso con lo del Mundial de Clubes que ha pasado, que han puesto los árbitros que van a ir y no va a ir ningún español. ¿no? Y no sé, que antes iban dos o tres y nada más que va uno. Y en la Exacto, Eurocopa no que pasaron de fase de grupo. se nota que los árbitros españoles están de capa caída, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Entonces, necesita también un poco de autocrítica y de que los propios árbitros pues hagan un cambio al fin y al cabo. No sé, que preguntar al Villarreal los dos últimos partidos y al Sevilla ayer por la roja en Luquevaquio. Sí, A fíjate, ver hablaremos de eso qué también, porque opina. muchas polémicas también, muchas rojas. Yo, por ejemplo, vamos, sin entrar mucho en detalles, porque ya te digo que lo hablaremos el martes, pero yo la roja a Luquevaquio no la entiendo. Además, No, que sea directa la roja por parte del árbitro sin que entre el VAR de por medio, es que no la entiendo. mira, Y hay decisiones que no se entienden. Manos también, el criterio de las manos, que es ya un meme en España, porque la gente dice, es que no sé qué es mano y qué no es mano. Y ves una mano extendida arriba que le da al defensa y no la pita, porque está en posición natural o por lo que sea. Y una mano que está así un poco recogida aquí en... O sea, no me veis porque pero estoy haciendo el gesto de que está muy recogida, está muy cerca de ser una mano que dices que me la tengo que cortar. Y le sí, da sí, en el penalti, codo ¿no? y penalti. Y vamos, y manos así, que son penalti y que a veces no son penalti. Y es la misma mano. Entonces hay un montón de criterios y un montón de cosas en las que creo que se necesita mejorar. Mira, tú sabes, bueno, tú y yo creo que todo lo que me escuchan, ¿no? Que los comentaristas de los partidos no suelen mojarse con las decisiones arbitrales. Pero ayer en el partido de los Osasuna Sevilla, lo decía el comentarista, dice, no, yo me voy a mojar. Me voy a mojar porque me parece injusto esta roja. Que yo no veo la roja por ningún lado. Al final es el jugador de Osasuna el que está agarrando a Luquevaquio y Luquevaquio lo que hace es soltarse. Sí, Sí o que es sea, verdad que le da la cara, pero se suelta. a mí me parece que esa es una acción, Es ya amarilla. que estamos hablando, ya es una acción de amarilla. Es amarilla. Vale, Amarilla, pita la falta, amarilla, tercer juego. Minuto 20 y expulsa a un jugador cuando, por lo menos para mí y para mi compañero no es roja, es determinar un partido. Pero bueno, yo no vamos a hablar más porque al final es hacer un programa entero hablando de árbitros. sí, sí. Y este programa era para la final de Copa, Valladolid y Real Sociedad, Manol. Se ha hablado, al final hemos dado protagonismo a árbitros cuando son los protagonistas todas las jornadas. Ya, Porque si tú dijese, ¿es protagonista de una jornada? Pues sí, pues puede ser, vale, porque son humanos. Pero cuando es toda la jornada durante muchos años, sí, hay que ser hay bueno. algo que cambiar, hay Es algo que lo que tú cambiar. dices, hay que ser autocrítico. Estáis perdiendo protagonismo en Champions, en Eurocopas, en mundiales de clubes. Hacerse una pregunta de por qué. Ya arbitran mejores los árbitros turcos que los españoles. Los árbitros de la Liga Portuguesa que los españoles. Arbitra mejor mi sobrino de 5 años que un árbitro de primera división. Hay que hacerse una pregunta de por qué. ¿Quién es el que manda a los árbitros? ¿Quién es el que ordena a los árbitros? Pita esto a este equipo y pita este a otro equipo. ¿Por qué el VAR interviene en una jugada y en otra no, como dice mi compañero? ¿Por qué esta mano aquí es penalti y esta misma mano en otro partido no es penalti? ¿Por qué esta acción por detrás roja en este partido? ¿Por qué? Claro, yo creo que también eso, hace falta mucho más transparencia en este sentido porque nosotros escuchamos, leemos, tampoco podemos leernos el reglamento todos los aficionados, no puedes pedirle a los aficionados que se lean todo el reglamento. Pero sí puede, a mí me parece, por ejemplo, interesante la medida que quieren adoptar de que el árbitro tenga un micrófono y comente lo que va a hacer y por qué va a hacerlo. Voy a pitar penalti por lo que hace con la gente del bar y que vemos aquí al día siguiente, que es fácilmente manipulable y que es una cosa que no es transparente, por mucho que lo quieran dar como tal, como no, transparencia, ponemos los audios del bar ya, pero los puedes cortar de cualquier manera, los puedes manipular de cualquier manera. Eso, que sea una cosa en directo, el árbitro te dice, voy a tomar esta decisión. Y ya te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer mejor o peor y puede equivocarse porque se pueden seguir equivocando. Pero al menos que se sepa por qué hace las cosas, cuál es el criterio que siguen y que sea un criterio coherente y unificado. Que no sea esto es mano porque a mí me da la gana y esto no es mano porque a mí me da la gana, porque le quita profesionalidad al final al asunto. Es lo que te dice, ¿no? Es entendible que el aficionado no se sepa el reglamento, pero es que yo pienso que ni el árbitro se sabe el reglamento. O es lo que dan a entender. Uh -huh. Si eran malos antes del VAR, ahora parecen más mal todavía. Porque ahora se esperan al VAR en muchas ocasiones,
o pitan una cosa y el VAR lo tiene que corregir encima. No se saben ni ellos el reglamento. Porque tú dices, tiene que ser algo unificado. Sentarse antes de empezar la liga, tío. Esta norma es de la jornada 1 a 38. Y esta mano para González Fuerte es esta, para De Burgos Bergochea es esta, del Cero Grande es esta. Todos en la misma mano. Y esta es igual sancionable para uno que para otro. Para el Barça, para el Betis, para el Mallorca o para el Valladolid. Pero no, aquí se sanciona una cosa para el Barcelona, se sanciona una cosa para el Valladolid, se sanciona una cosa para el Osasuna o para el Mirandés. Es diferente. Pues bueno, al final hemos terminado con un alegato así muy vehemente hacia los árbitros, porque también me parecía algo interesante, vistas las imágenes y visto que es un tema de actualidad para... Para terminar, llevan amenazando los árbitros ya un año y medio de que si no se para van a tener que actuar de una forma más seria. Una huelga, tal y cual. Pero ¿cuándo van a actuar? Llevan un año amenazando, pero no lo hacen. Claro, Hoy la vuelta a decir, no, es que como sigamos así vamos a tener que actuar más serio. ¿Más serio en qué sentido? Si lleváis un año y medio diciendo lo mismo y no actuáis de ninguna forma. eso Si es que os estáis viene- quedando retratados ustedes. Actuar, venga, pues esta jornada no hay árbitros, no hay nada. y verás como sí que cambiaban cosas en ese momento, Pero sí que porque estáis quedando mal ustedes. Están quedando mal. Yo puedo avisar un día, pero al siguiente vez, si sigue pasando lo mismo, señores, comunicado, los árbitros no trabajarán, no arbitrarán nada en la jornada 34 de la Liga Española. Punto. A lo mejor el partido va mejor. hombre, no creo que el partido no se jugaría. Pero fíjate, igual seguro que va mejor, pero bueno. Que y ya está, pero no vaya tú sacando comunicados de los árbitros tan hartos, de la situación, de que siempre se critique, de que si el Real Madrid con la campaña, que si esto con el comentario, que si los aficionados insultando a los árbitros, que si no se respeta. A la siguiente no arbitramos. Vale, pues hazlo. No que has sacado 5.000 comunicados y no actúas. Punto, no hay más. Yo ya no hablo más del árbitro. Sí, yo creo que al final es eso. Pasa también con el tema de los jugadores también que hablan de que necesitan Sí, lo mismo. de que necesitan menos partidos, necesitan más Pero descanso, jugando. pero siguen jugando todos los días, siguen catando y realmente cuando si hay unos trabajadores que realmente se lo pueden permitir, son árbitros de primera división, jugadores de élite, gente que cobran millones al año y que por no cobrar un mes no van a pasar hambre. O sea, pero bueno, ya es un tema que seguiremos hablando en el próximo episodio, donde también hablaremos pues eso, de la jornada intersemanal y del partido este entre Villarreal y Español que veremos el domingo. Así que nada, pues sin más, os decimos que muchas gracias por escucharnos y que nos podéis seguir en Twitter, @valordoblepod. Y tenemos espacio tanto en YouTube como en Spotify como en Evox para que nos sigáis y nos escuchéis donde más cómodo sea a vosotros. Nada, muchas gracias y a disfrutar mañana de la Copa del Rey, que gane el mejor. El que más disputa el partido, el que más quiere llevarse la copa. Queda un partido limpio, un partido donde no tengamos que hablar de los que van vestidos de amarillo. Que hablemos de Mbappé, de Lamine, de Ferran, de Cheni, de jugadores, de acciones, pero no del árbitro. Y nada, nos veremos el martes, como bien ha dicho mi compañero, para hablar de la final de Copa del Rey, cómo ha surgido, para hablar del partido atrasado entre Villarreal y Español y sobre todo la jornada intersemanal que terminó ayer con ese 25 Valladolid. Episodio completito, el próximo martes. Pues nada, un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.